Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, brindando asesoría agraria inmobiliaria. Para consultas dejo el número, WhatsApp, celular, teléfono 6692 25 59 25. Repito, 6692 25 59 25. El tema ganador, de hecho estuvo cerrada la votación, fue los diferentes tipos de parcela y su aprovechamiento. Para comprender mejor la asesoría de hoy, debemos de tener una noción básica acerca de lo que debemos de entender por parcela, ya sea ejidal o comunal. En sí, es una superficie de tierra debidamente delimitada, es decir, medida en hectáreas. El tamaño pues varía, depende mucho de la cantidad de hectáreas que tenga elegido la comunidad y de la cantidad de ejidatarios reconocidos con derechos sobre derechos como ejidatarios al momento de asignárseles tierras, en este caso la parcela. Esa superficie es para que la aprovechen, para que la trabajen, para que la exploten y de ahí mantengan a una familia completa del campo. Esa era la intención original de la parcela. La delimitación y el destino que se le da como tal fue llevada a cabo mediante la asamblea del ADATE, Asamblea de Delimitación, es decir, medición, destino, es decir, como parcela, y asignación, es decir, se la entregan a un ejidatario o a una ejidataria de tierras, ejidales y comunales. El principal programa fue Procede, Programa de Certificación de Derechos Ejidales, que comenzó allá por 1993 y finalizó prácticamente en el año 2010. La gran mayoría de las parcelas se asignaron a favor de una sola persona física, ya sea en calidad de ejidatario, de comunero o de avecindado. De hecho, dentro de estas categorías, la gran mayoría se asignó a ejidatarios. Eso sí, de ambos géneros, mujeres y hombres. Dicha asignación de parcela lo hizo titular. En materia agraria no es lo mismo ser titular que ser propietario. El titular puede disponer de la parcela como si fuera suya, pero en estricto derecho la propiedad es del ejido, de la comunidad. Ya sea que se adopta el dominio pleno, entonces sí se pasa a ser propiedad privada. Y se garantiza esa asignación mediante la expedición de un certificado parcelario, precisamente. También le llaman de manera coloquial título de propiedad, aunque le llaman título parcelario, aclaro, aunque no es, insisto, un título de propiedad. Eso debemos de entender por parcela. Ahora bien, ni la ley agraria, ningún libro, ninguna investigación ha catalogado cuántas parcelas en términos reales existen por sus características. Su servidor he detectado que existen por lo menos 10 clases distintas de parcelas, sean ejidales o comunales. Y las voy a ir mencionando con su principal característica que las distingue una de otra. Voy a mencionar primero y explicar las parcelas que han sido asignadas y destinadas, es decir, han sido delimitadas, desde luego, como parcela dentro de la superficie del ejido, ha sido destinada precisamente a ser parcela y asignadas a una persona en lo individual. A eso le llamamos parcela regularizada, que cuenta con un certificado parcelario. Este tipo de parcelas están libres para celebrar todo tipo de contrato, desde enajenaciones gratuitas, onerosas, que es como la compraventa o la donación, las sucesiones, todo tipo de contratos y asociaciones, incluso con efectos mercantiles, de producción rural, etc. De hecho, a esta categoría de parcela
pertenece la mayoría de las que existen. Dentro de ese tipo de parcelas asignadas y destinadas, detecté una segunda subcategoría, vamos llamándole, las parcelas que se asignaron en derecho proindiviso. Eso significa que a dos o más personas en el procede, en la asamblea, les asignaron exactamente la misma parcela. Tal vez eran vecinos, familiares, compadres, socios, y decidieron juntar su tierra y formar una sola parcela. Y cada uno es titular de un porcentaje virtual, de hecho, de esa parcela. Por lo que celebrar contratos, si son tres copropietarios, vamos llamándole, como se le conoce en el derecho civil, el nombre técnico correcto en materia agraria es derechoso proindiviso. Si son tres las personas titulares de esa parcela proindiviso, significa que cada una es titular del 33%. Y si una de ellas decide enajenar onerosamente su 33%, amparado con su certificado parcelario, pues estaría condicionada pues esa enajenación a que respete la forma en que se viene explotando la parcela con el resto de los otros dos titulares también de esa misma parcela. De modo que sí se pueden enajenar. De hecho, sí se puede transmitir en la sucesión. Cuando fallece uno de los titulares de ese derecho proindiviso, pues lo puede heredar a quien desee. Sí se pueden celebrar contratos, pero hay que buscarle pues ahí el mecanismo de acuerdo a las necesidades y características de la parcela en particular. Cualquiera de esas dos parcelas, asignada en individual o asignada en derecho proindiviso, se asignaron ya sea en calidad de ejidatario, de comunero, de posesionario o de avecindado. Eso ténganlo siempre en cuenta. La gran mayoría fue por ejidatarios. Como hay menos comunidades que ejidos, un menor número fue en calidad de comunero. Pero algunas, y me consta porque así literalmente quedó asentada en las actas de procedencia, se asignaron en calidad de posesionarios, que ahí venían trabajando la tierra, pero el ejido no quería que se multiplicara su padrón de ejidatario y le asentaron que adquirirían o le asignarían la parcela en calidad de posesionario o de avecindados. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La tercera categoría de parcela es la llamada parcela de la mujer. Su nombre técnico correcto es Unidad Agrícola Industrial de la Mujer. Ley Agraria, artículo 71. La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer se destina para la instalación de servicios y de protección a la mujer campesina. Su finalidad es que se coordinen actividades productivas de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización y cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de la mujer dentro de un ejido. Por lo general se instalan talleres, granjas, viveros, donde son las mujeres quienes pueden aprovechar, las mujeres organizadas. Cuarta categoría de parcela, la de la juventud, artículo 72, Ley Agraria. La unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud, de capacitación, tendientes a procurar que los hijos de los ejidatarios, comuneros y avecindados puedan aprovecharla para lograr una inserción sana y productiva al desarrollo del campo. Esas parcelas funcionan a través de algún comité que las va a administrar y sus miembros, por lo general, pues en caso de la mujer, son precisamente las mujeres y acá pues los jóvenes. Quinta categoría, parcela escolar, artículo 70, Ley Agraria. La parcela escolar se destina a la investigación, enseñanza, divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interior del ejido interno normará el uso de la parcela escolar. Por lo general, esta parcela
casi la gran mayoría de los ejidos la renta. Y de la renta paga, de lo que se obtenga de la renta se destina ahí a la sociedad de padres de familia para que le dé el mejor uso respecto a las instalaciones físicas de los planteles educativos, sean primarias, kinder, secundarias. Entonces ahí tenemos esas tres categorías de parcelas. Por cierto, a propósito de ellas, su uso, su aprovechamiento o contratos están muy restringidos. Por ejemplo, la escolar sí se permite que se rente, que se den arrendamiento, mientras la de la juventud y la parcela de la mujer no se acostumbra a que se dé arrendamiento, está restringida y se busca que se instale pues ahí un taller, algún vivero, que se pueda instalar la infraestructura que se requiera para actividades propias de cada segmento, considerando pues las circunstancias de cada ejido, de cada región del país. Salvo que su reglamento interno, su comité respectivo o acuerdos de la asamblea determinen algún otro uso, pero que obviamente sea el segmento el que se aproveche de él, que lo disfrute, pues podría tener un giro distinto. Pero que entre una empresa ajena y aproveche cualquiera de esas tres parcelas, cualquier ejidatario, cualquier beneficiario, cualquier persona que pueda acreditar interés sobre la misma, puede ir a anular esos tratos, esos contratos o ese uso indebido, vamos llamándole. Ahora vamos con las parcelas irregulares. Aquí las clasifiqué en dos categorías para una mejor comprensión. La primera categoría de parcelas irregulares son las que sí fueron delimitadas, medidas como parcela, durante la asamblea del ADAT, Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras, ejidales y comunales, es decir, la ya referida asamblea del procede, pero que por algún conflicto o alguna situación no fueron asignadas, y ese es el estatus legal que guardan, sin asignación. Esa es la sexta categoría de la parcela, no quedó asignada a favor de nadie. Se entiende que cuando una parcela no está asignada a favor de una persona física, en estricto derecho le sigue perteneciendo la titularidad de la parcela al ejido o a la comunidad. ¿Por qué no la asignaron? Tal vez nadie la solicitó, porque si hay ejidos que tienen mucha tierra y pocos integrantes, entonces sobraron parcelas. O la persona que tenía derecho a la asignación de esa parcela ese día no estuvo en asamblea o estaba ausente del ejido por un periodo de tiempo. O el típico, falleció el ejidatario y los hijos siguen empleitados, no se han puesto de acuerdo y la asamblea tomó la decisión de no asignar esa parcela. Ahí está, delimitada como tal, pero no asignada a nadie. Sexta categoría, parcela en conflicto, ya sea que esté asignada o sí se asignó pero de manera incorrecta, o al menos alguien así lo considera que se le asignó a la persona incorrecta, que no es justo, que no es legal, pues se van a pleito al tribunal agrario y está siendo motivo de un juicio. Y hasta la fecha hay varias parcelas que están siendo motivo de un pleito legal entre familiares sobre todo, respecto a quién debe ser el titular de esa parcela, y a veces, como un dato interesante, es otra persona la que está disfrutando mientras tanto la posesión. Y pueden ser problemas añejos, desde rezagados desde el procede o recientes. Otra categoría. También las hay parcelas que sí fueron delimitadas, asignadas en el procede, pero que actualmente están pendientes que se desahogue alguna sucesión, ya sea sucesión testamentaria, sucesión por lista de sucesión precisamente, o sucesión intestamentaria, que nunca hubo lista, que nunca hubo testamento, o si lo hubo quedó sin efecto legal o se anuló, y por que no aparece alguna persona interesada en la sucesión, o sí está ahí pero no muestra interés en promover la sucesión, ahí está la parcela irregular. Porque aunque la viuda asegure que la parcela es suya, que a ella le toca por ley, pero mientras no lleve a cabo la sucesión, legalmente la parcela no le pertenece.
Y les digo eso porque luego, por ejemplo, la viuda o el hijo que dice que heredó la parcela pero que no ha hecho la sucesión, la anda vendiendo o la vende así y se mete pues en un problema. Novena categoría, las llamadas parcelas de hecho o llamadas parcelas físicas, que normalmente se ubican dentro de las tierras de uso común. Les llaman de hecho porque legalmente no son parcelas, pero es un hecho que ahí está, cercado, ahí está el corral de alambres. En su entender el ejidatario o el posesionario le llama parcela. En estricto derecho no es una parcela, y menos si está ubicada dentro de la zona de uso común, que ahí no pueden existir parcelas. Pero, pues a veces, dijera Juan Gabriel, la costumbre puede más que el amor, pues se acostumbra, está ese uso permitido, esa costumbre, ese acuerdo informal de asamblea de que cada uno cercó sus 5 hectáreas de uso común y es su parcela. Le llaman, insisto, parcelas de hecho, parcelas físicas o parcelas económicas. Es decir, que porque en lo económico así de rapidito fueron a cercar y para ellos ya es una parcela. Y no hay duda, pues solo tienen la posesión y desde luego detentan esa posesión de manera irregular y pues están aprovechando, siembran, tienen sus vacas, lo que sea. Obviamente, estas clases de parcelas, las económicas de hecho o físicas, no pueden ser motivo de un contrato de enajenación, sea gratuito u oneroso, o coloquialmente llamado compraventa o donación. No pueden ser motivo de una asociación, tampoco de contratos o de asociaciones con fines mercantiles, civiles o comerciales, porque no son parcelas, insisto, en estricto derecho. O de plano, las que son incluso parcelas precarias, le llamo yo, que ni el permiso tienen del ejido, pero ahí están con su cerco, pues si celebran cualquiera de esa clase de actos que les estoy mencionando, pues es ir contra la ley y de seguro que se pueden meter en un problema. Y la 10ª categoría de parcelas, las que adquirieron el dominio pleno. Y las incluí porque también de manera coloquial, o los que no entienden bien de lo agrario, le siguen llamando parcela, porque físicamente está dentro del ejido y todo el tiempo va a estar dentro del ejido, por eso le llaman todavía parcela, no obstante que ya cuente con su título de propiedad, y es propiedad privada, por cierto, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y el comercio del municipio que corresponda. Yo le llamo ex parcela, ejidal o comunal, incluso para que ahí mis clientes noten la diferencia. Este tipo de parcelas, como ya son, insisto, en cierto derecho propiedad privada, pues pueden hacer con ella lo que quieran, fraccionarla en las partes que el municipio se lo permita, venderla a quien sea. No hace falta que el comprador sea ejidatario, avecindado o posesionario legalmente reconocido. Así las cosas con las 10 categorías de parcelas. La información que te acabo de compartir, nadie te la va a decir. No viene estructurada en ningún libro, en ninguna ley, en ninguna tesis, en ninguna jurisprudencia. Son pocos los que saben esto, pero cuando intentan explicarlo, se limitan, se guardan la explicación completa o de plano agarran monte, como decimos por acá. Empiezan a teorizar de que vamos a hablar de la unidad de dotación perteneciente a los sujetos agrarios que integran el núcleo de población sujeta al régimen jurídico social. Así de rolleros son. ¿En serio? ¿Qué les cuesta decir vamos a hablar de las parcelas y cuántos tipos de parcela existen? Siempre les he criticado eso de que hay necesidad y qué necedad de hacer más complejo lo que de por sí está medio enredado. Por ejemplo, si tú te pones a leer los 200 artículos de la ley agraria, dalo por hecho, que nada más van a mencionar como 5 de las 10 parcelas que te acabo de mencionar. Y no te las van no te lo explica, no te lo ilustra de la forma en que intento hacerlo. Así que a manera de conclusión, también te recomiendo lo siguiente.
Cuando escuches la palabra parcela, lo primero, dile a la persona de qué tipo de parcela estamos hablando. Si trae el certificado parcelario y está su nombre, no hay duda de que se trata en estricto derecho de efectivamente una parcela, con su certificado vigente y todo el asunto. Al certificado también les llaman título parcelario. O otra forma de acreditar esa parcela que le pertenece es mediante un acta de asamblea de procede o asamblea de ADAT, pues asamblea de delimitación de asignación de tierras, o alguna sentencia emitida por el Tribunal Agrario para acreditar la titularidad. Este último tema debe ser motivo de otro video, cómo acreditar la titularidad de las diversas parcelas que te acabo de mencionar, o en su caso el mejor derecho a poseerlas. Como te das cuenta, tercera conclusión, no todas las parcelas están disponibles legalmente hablando para celebrar cualquier tipo de contrato, trato, convenio o asociación. Algunas de ellas, que de hecho es la gran mayoría, las que son irregulares, están restringidas legalmente. Y cuando se pasa por alto y se ignoran esos detalles, es cuando se presentan los problemas. Cuando se desconoce cuál es la esencia y la naturaleza de las parcelas. Otra conclusión, cuando se trate de hacer tratos de una parcela, pues ya te dije primero, asegúrate de saber de qué tipo de parcela se trata. Y nunca te fíes de la palabra, que te diga el hijo, sí, mi papá me dejó como heredero y le vendo la parcela, yo soy el nuevo dueño. Muéstrame tu certificado. No, todavía no me lo han dado. Me dijeron en el rank que me lo daban en 3 meses. Entonces todavía no es titular de la parcela. Nadie puede hacer trato con algo que no le corresponde. Tampoco te fíes de las promesas. De que, sí, licenciado, licenciado, dígale a su cliente que es un hecho. Ahorita le llamamos ahí al presidente. Él me dijo que me firma para que me den la parcela a mí. Cuidado con ese tipo de posturas. Así que infórmate correctamente, cerciórate cuál tipo de parcela es, cuál es su estatus legal y te ahorrarás problemas o le ahorrarás problemas a tus clientes. Ya sea que tú seas el titular, el comprador o el interesado en adquirir pues algún derecho, aunque sea de posesión, sobre alguna de esas parcelas que te acabo de mencionar. A veces los intermediarios o los asesores inmobiliarios también desconocen esta información y pues nomás no le encuentran cómo cuadrar un contrato. Eso es por ese motivo también que les compartí el WhatsApp al principio, el 6692 25 59 25, pues para que mandes un mensaje cuando te presentes ante una situación como las que te estoy planteando. En serio, es preferible que consultes a un asesor preventivo a que llames de urgencia en medio de una crisis y que el abogado te llegue más bien como un bombero a salvar lo que pueda ser rescatable en medio pues de ese problema que te va a causar dolores de cabeza y pérdidas de dinero, y que no te aplique el abogado que vamos viendo a ver de lo perdido que podemos rescatar ya a manera de resignación. En pocas palabras, quererte ahorrar unos pesos por la asesoría preventiva, asumes el riesgo de perder miles, si no es que millones de pesos literalmente, cuando las parcelas se elevan a esos costos. Esa asesoría, como te das cuenta, es especial para los titulares o dueños de parcelas o a sus familiares que luego andan ahí también involucrándose en operaciones de ese tipo cuando la mamá o el papá ya no puede dar tantas vueltas. A los corredores o a los agentes inmobiliarios independientes o a las agencias inmobiliarias, ya sean locales, nacionales o extranjeras, a los desarrolladores e inversionistas que por lo general están más familiarizados con la propiedad privada, pero pues ahorita les voy a revelar un dato. A los abogados, colegas, ustedes que me están escuchando, denlo por hecho que inevitablemente les van a plantear un caso donde van a requerir esta información. Ingenieros peritos, topógrafos, evaluadores, esta es la información que necesitan para tener un rumbo, para tener una dirección correcta, por dónde comenzar y hacia qué dirección tomar para atender esa clase de necesidades que se están presentando cada vez con mayor frecuencia. Desarrolladores de proyectos inmobiliarios de cualquier giro,
los expertos en buscar en apalancamiento, buscar tierras disponibles, triangular ahí socios, recursos, oportunidades, etcétera. Contrastistas, gestores, incluso también exfuncionarios públicos, pues esa información es para ustedes. El último punto. Les puedo asegurar que esta información que están escuchando ustedes aquí por primera vez, va a venir alguien y se la va a llevar el temario, así literal, y después lo van a andar vendiendo, que en cursos, que en diplomados, y el detalle está que no van a citar al autor, no van a citar la fuente. Solamente les pido eso, quien se vaya a llevar estos temarios. A ustedes que están viendo el video, estoy haciéndolo público para que lo sepan aprovechar, para que adquieran un poquito más de nociones de cómo está el teje y maneje con las parcelas ejidales y comunales, cuántos tipos hay. Nada más les encargo que cuando alguien les pregunte, sí, lo vi en un video del Liceo Chela, con eso, en verdad, con eso. Desde luego estoy trabajando también la cuestión de la autoría, proteger los derechos, todo ese asunto, pero ahorita pues, estamos aquí entre conocidos, ya una familia nacional, y eso me da esa confianza. Entonces, así las cosas con el tema de las diferentes parcelas. Toma nota, clasifícalas. De hecho, para cuando te presente, esta clasificación también te resulta muy útil para cuando te planteen un problema que lo vas a llevar ante el Tribunal Agrario o un trámite que vas a llevar ante el RAN. Porque si son de las parcelas irregulares, por más que lo intentes en el RAN, por todos los medios, no es posible que te expidan un certificado parcelario si la parcela es irregular, aunque te lo llevas a pleito. Así que no hagas perder tiempo, ilusiones, dinero a tus clientes con una parcela que no se puede pues regularizar. Entonces nos vemos en la siguiente transmisión.